Hoy vamos a estar realizando el examen de febrero 2024, pero los temas de la primera parte, ¿sí? Como les comentaba fuera de cámara, lo vuelvo a repetir en esta clase. En los últimos exámenes, 2023, 2022 y revisiones, están siendo muy teóricas. Bien, entonces, por favor, para esta primera parte, lo teórico está muy enfocado en las primeras 4 o 5 unidades. Básicamente son, bueno, todo lo relacionado al comienzo, esos módulos introductorios de qué es una auditoría, las funciones, los elementos, el marco normativo, los aspectos significativos de la planificación, muy importante, que ahí tienen también las etapas de la auditoría. Ahí se pregunta mucho, bueno, pruebas de control, pruebas sustantivas, qué hay dentro de, o qué se incluye, cuáles son las subetapas dentro de la planificación. Bueno, riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección, el riesgo de autoría, todo eso en los últimos exámenes y revisiones han sido muy preguntados. Después también les recomiendo muchísimo tener muy claro recuerden que tienen el libro de auditoría, el capítulo 6, 7 y 8 son los capítulos prácticos que van para esta primera parte, ¿sí? Estoy hablando de efectivos equivalentes, de cuentas a cobrar y de inventario. Al final de cada uno de esos capítulos tienen un cuadro, una tabla, ¿sí? Que te dice el procedimiento y a qué objetivo atacan de auditoría. Y eso está siendo muy, muy preguntado, ¿sí? Bueno, dicho eso, entonces recuerden que tenemos la letra, ya se las envié, pero bueno, la solución comentada, como esta que ven por aquí, es la que vamos a ir realizando y la que les voy a entregar después de la clase, ¿sí? Bueno, vamos con la primera pregunta, vamos a atacar lo que es teórico. Pregunta 1, ¿sí? Me dice, el examen de auditoría, acá son varias situaciones, yo tengo que decir si es verdadero o no. ¿Ven? Entonces me dice, ustedes si pueden, los que están ahora en vivo, quieren intervenir, bienvenidos. Y aquellos que están viendo después la clase, obviamente pausan, le sacan una foto y me envían la consulta, ¿sí? Entonces la pregunta 1 me dice, el examen de auditoría de estados financieros es llevado a cabo por un profesional habilitado, cumpliendo con los requerimientos establecidos para ello y considerando un marco de referencia de normativa contable, ¿sí? Esta de acá, esta situación, si ustedes se fijan en las primeras definiciones, las presentaciones sobre qué es una auditoría, unidad temática 1, si quieren anotar, está cumpliendo con las características o condiciones de la definición. Bien. La segunda me dice, la revisión analítica preliminar implica realizar comparaciones de datos para llegar a identificar y definir las áreas de riesgo para la auditoría. Bien, esta es también una afirmación correcta, ¿sí? Por ahora tenemos la 1 y la 2 verdaderas. La 3 me dice, la auditoría tiene como propósito emitir una opinión sobre los procesos y las normas contables. Bien, entonces yo acá esta opción, esta afirmación, la 3, la tomo como falsa, como que no es correcta. ¿Por qué la tomo como no correcta? Porque a mí me contratan para dar una opinión sobre si los estados contables son, los estados financieros son libres de errores materiales, no sobre los procesos, ni tampoco sobre las normas. Bien, por eso es que yo descarto esta opción 3. Y voy con la cuarta afirmación y me dice, la evidencia de auditoría es la información obtenida en el marco del trabajo de auditoría y es utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Obviamente nosotros hacemos procedimiento a las pruebas sustantivas, por ejemplo, o las pruebas de control, pero nos estamos enfocando más en las pruebas sustantivas. Recolectamos la evidencia, si está bien, si está mal, eso es la evidencia de auditoría, no significa que esté bien, es la información que voy recabando y con eso yo concluyo y me sirve como instrumento, como base para dar mi opinión. ¿Sí? Acá dice que puede ser información o evidencia proporcionada o obtenida por la empresa o por terceros. Obviamente por terceros, acá un ejemplo de evidencia que obtenemos de tercero es la securitización de un banco, la securitización de deudores, de acreedores, la securitización, yo qué sé, por ejemplo, ¿cómo se dice? De abogados, ¿bien? Obtenida por la empresa es, por ejemplo, le pido los estados de cuenta bancarios, le pido un reporte o el auxiliar de
clientes, le pido el auxiliar de inventario. Esas son informaciones proporcionadas por la empresa. Bien, entonces con todos esos comentarios, la única que estoy descartando sería esta de aquí, por esta parte de acá, ¿sí? A mí, cuando me contratan en una auditoría, es para opinar sobre los estados financieros en una fecha particular, obviamente, ¿sí? Pero no sobre los procesos. Cuando es sobre los procesos, también se puede hacer auditorías, pero son auditorías internas, se le denomina. Eso lo van a ver en una materia más avanzada. Vamos a ver las consultas. Acá me dice, muy bien Leti, perfecto. Elo me dice, la revisión analítica es evidencia de auditoría. Es evidencia, pero el objetivo primordial de la revisión analítica preliminar es poder identificar y definir cuáles son las áreas de riesgo. ¿Sí? Yo con la información, recuerden que yo lo que hago es tomo la información del año pasado, tomo información extracontable que me dan, es una preliminar, ¿no? Es cuando estoy en la etapa de planificación. Y bueno, ahí que se me fue un poco el internet, ahí volví. Bueno, básicamente es eso, es para hacer una alertas. Si yo hago la estimación, si me da razonable o no, bien, si me da muy fuera del rango eso de razonables, que le voy a hacer hincapié. ¿Sí? A ver qué otra consulta. Bueno, no, se me trancó a mí. Ahora ya me imagino que sigue todo bien. Hago una pausa por las dudas. A ver si sigue todo bien. La opción correcta para mí es esta. Recuerden, si quieren ver la definición hay varias definiciones de auditoría. Esto está en la unidad temática 1, la revisión analítica preliminar. Esta definición o para qué el objetivo está en aspecto significativo de la planificación. Creo que es la 2 o la 3, la unidad temática 3. Y bueno, y esta en realidad es de... Nada, esta no recuerdo ahora en cuál está, pero si buscan ni evidencia les puede llegar a salir esa información. Vamos con la pregunta 2. Me dice, ¿cuál o cuáles de los siguientes procedimientos pueden ser considerados como complementarios a la circularización de deudores comerciales? Bien, vendrían a ser, bueno, ¿cuáles son aquellos procedimientos complementarios o alternativos para acompañar a la circularización de deudores comerciales? Lo que nosotros ya hemos visto y conversado en clases anteriores es que la revisión de muestra de facturas y recibos está dentro de un procedimiento alternativo, cotejo de los cobros posteriores también, ¿sí? Yo ya les marco cuál es la opción correcta. Bien, la opción correcta es esta de acá, la B. A ver, perdón, la C, 2 y 3, estas dos. Bien, se las voy a marcar por aquí. Bien, ¿por qué descarto la primera? Bueno, voy a descartar esta de acá porque cuando hablo de la composición de antigüedad de deudores comerciales y el cálculo de la provisión, estoy buscando el objetivo de evaluación y analizando la cuenta justamente provisión incobrables. Esta situación de acá abajo también es importante, pero para hacer un análisis cuando hago el análisis de incobrabilidad. Bien, acá me están preguntando cuáles son los complementarios, o entre comillas, si quieren ponerse alternativos, procedimientos alternativos para la circularización de los deudores comerciales. Bien, recuerden que hemos conversado que son ver las cobranzas posteriores, ¿sí? En primer lugar, y después, si no se cobró nada posteriormente, revisar una muestra de facturas y recibos. ¿Sí? Voy a leer el chat a ver si tienen alguna duda. Bueno, ¿sí? No sé lo que marcaban, los que hubiesen marcado todas, les comenté el motivo de por qué estas dos. ¿Sí? Están orientados hacia otro procedimiento, hacia otro rubro contable, por así decirlo. Profe, Sí, se va. no me queda claro por qué descartaste la uno, la primera, la esa. Acá dice antigüedad de los deudores comerciales y cálculo de la provisión incobrables. No está dirigida a verificar la existencia de los deudores comerciales. La circularización es verificar. Esto siempre le recomiendo fijarse, capítulo cuentas a cobrar, capítulo 7 al final. ¿Qué objetivo ataca la circularización? Ataca la certeza. Bien, la certeza básicamente que exista y que vos seas el dueño de esa deuda. Bien. Entonces, esta de acá ataca la evaluación. El objetivo de este procedimiento es la evaluación, al igual que esta de acá.
¿sí? No está asociado a esto. Recuerden los procedimientos alternativos de una circularización. Son esto y esto. Si el cliente no te responde, ¿qué hacemos? Miramos cobranza, los cobros posteriores de ese cliente y miramos también las facturas y recibos. ¿Sí? ¿Solo son esos dos que se pueden hacer posterior o hay algún otro? ¿Cómo? ¿No entendí la consulta? Volvemos a O repetir. sea, solo esos dos procedimientos se pueden hacer o hay más para No, hacer en después principio esos complementarios. dos. En principio esos dos. En principio esos dos. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Bueno, vamos con la pregunta 3. Me dice, los principios que regulan el trabajo del auditor externo y código de ética y FAC hacen hincapié en las cualidades personales fundamentales que debe cumplir el auditor. Tres de estas cualidades son, bien, esto también está dentro del marco normativo, unidad temática 2, ¿sí? Si van a las presentaciones sobre normativa, bien, las presentaciones que les armé, en la facultad también los mencionan, ¿sí? Ahí les indica código IFAC y cuáles son las cualidades personales que tiene que tener el profesional o un auditor, ¿bien? De todas formas, yo les voy a decir por qué descarto, ¿bien? Primero, esto me habla internacionalmente, no es solo para el mercado uruguayo. Bien, entonces, en ningún momento se dice que un auditor tiene que tener conocimiento previo de 2 años de la empresa auditada. Imagínense que estemos auditando por primera vez una empresa, nunca lo podríamos hacer. Entonces, por eso descarto esto. Después, si bien tenemos que nosotros cumplir con independencia, ¿sí? Nunca se aclara en el código de ética qué porcentaje se tiene que tener para considerarse independiente o no de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo acciones en la empresa que voy a auditar. Bien, entonces por eso esta también se descarta. Bien. Y esta, ay, perdón, vamos a ponerle con morado. Lo morado, recuerden, yo lo utilizo para una herramienta para descarte, ¿sí? Y esta de acá, como les decía, esto es un código internacional, ¿bien? Se aplica para estas cualidades, se aplican para todos los países, ¿sí? Que quieren hacer, que uno quiere ser auditor. Entonces, imagínense alguien que un auditor en Argentina no tiene por qué saber los conocimientos de Uruguay, ¿sí? Obviamente, si van a dicha presentación que le estoy comentando, que es la presentación del marco normativo, ¿sí? Aparecen estas tres: integridad, objetividad y competencia y diligencia. Esas son las preguntas correctas. Voy a leer el chat a ver. La A, muy bien, Lau. Muy bien, Leti. Perfecto. Sí, perfecto ahí las compañeras. También utilicé teoremas de Descartes, ¿sí? Por las dudas si estaban en dudas. Continúo con la 4 y acá la 4 de leer tanto uno se puede enredar. Bien, vamos a analizar bien. Me dice, en cuanto a la etapa de planificación de la auditoría, se puede subdividir en ciertas subetapas. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Que ahí teníamos una cantidad de la planificación, que era la NIA 300, y hay unas cuantas más, ¿sí? Si van y leen eso, hay una cantidad de subetapas dentro de la planificación. Pero yo sé que si acá me aparece algo que es de la etapa de ejecución o de la etapa de conclusión, las descarto. ¿Se entiende de lo que voy a aplicar mi conocimiento? Si yo veo que dice realizar pruebas, ¿en qué etapa estoy? Si van a realizar una prueba de control de cumplimiento o una prueba sustantiva. ¿Están en planificación si realizan esa prueba? No, ahí están en la etapa de ejecución. Entonces, si en alguna de estas afirmaciones aparece eso, la descarto. ¿Sí? Ese es el conocimiento. Por acordarse de todo a veces es muy difícil. Entonces, yo apliqué esa lógica para descartar y quedarme con la correcta. Por ejemplo, la A. Ustedes, les dejo leer, ¿la descartan la A? Sí, porque dice realización de prueba de control. Exacto, esta la descartamos porque dice realizar. ¿Sí? Me están preguntando de planificación y acá esto es un procedimiento de ejecución. La descarto. Muy bien. Vamos con esta de acá. A ver, no le quiero dar la correcta. La 4 es la... Bien. Vamos con esta de acá. ¿Por qué se descarta? Pruebas sustantivas globales. Pruebas sustantivas globales. Muy bien, la voy descartando. Perfecto.
Y ahora la más complicadita, a ver, porque eso es un conocimiento que capaz que esto es un examen, capaz que todavía hay un conocimiento que todavía no tienen. Esta de acá, ¿saben por qué la descarto? La carta de representaciones se hace lo último, ¿no? Eso mismo. La carta de representaciones, también denominada carta de gerencia, se hace en la última etapa. Son las tareas de finalización de trabajo. Esto es un examen, chicos. Obviamente tienen conocimiento de la segunda parte. Bien, pero ya vayan aprendiendo que la carta de representaciones o carta de gerencia se denomina, está a lo último, se hace a lo último, no se hace en la planificación. Se hace en Profe, finalización de trabajos. ¿Bien? Dime. una consulta. El Ajá. estudio y evaluación de los controles internos, eh, Sí, ¿forma parte? ¿Es una subetapa? Se podría decir que no. sí, es una subetapa, exactamente. Está dentro de identificación y evaluación de los riesgos. Ahí Ah, vos bien. haces una evaluación preliminar, si vas a confiar, no sé, tenés 10 controles que realiza la empresa, el estudio y evaluación de los controles internos, bueno, de esos 10 controles me voy a quedar con 5, voy a confiar en estos 5 y después los pruebo en la etapa de ejecución. Eso es lo que significa esta subetapa. Estudio y evaluación, no es realizar pruebas. Es una evaluación preliminar. Tengo 10, selecciono 5 porque me ayudan a mitigar el riesgo en el ciclo de tesorería, en el ciclo de inventario, en el ciclo de cuentas a cobrar. No, recuerden que nosotros no probamos todos los controles, solo aquellos que me sirvan a mí para disminuir el riesgo de auditoría. Y hay una etapa de estudio, de evaluación, ¿sí?, de los controles internos que se hace justamente en la planificación. Vuelvo a reiterar, no se realizan pruebas, es evaluación preliminar. ¿Queda claro eso? Pues si se realiza una prueba, voy a la etapa de ejecución. Lau me consulta que si pueden poner una carta acá, así la carta de encargo de auditoría está en la primera. En realidad está como antes de la etapa de planificación. Pero bueno, si te ponían carta de encargo, para mí es una etapa previa, ¿sí? Porque la tenés que firmar y una vez que la firmás ahí comenzás. Si no estás haciendo trabajo, santo botón. Pero bueno, no creo que se le pongan complejo con eso. ¿Sí? Lo que sí tienen que saber, bueno, esto es más que nada es un examen, como les comentaba, la carta de representaciones es sinónimo de carta de gerencia, lo pueden ubicar con los dos nombres, carta de representaciones o carta de gerencia. Esa sí es una etapa posterior, es un módulo que van a ver más adelante, se llama tarea de finalización de trabajos. ¿Bien? Después, si van a las presentaciones de aspectos significativos de la planificación, van a encontrar todas estas de aquí. ¿Sí? Incluida esta de acá abajo, pero no la puedo marcar porque se me marca todo. A ver, voy a chequear con la 4 la D. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. Indique cuál de las siguientes definiciones corresponde al riesgo de auditoría. ¿Sí? Bueno, vamos ya a repasar y ustedes si pueden me van diciendo a qué riesgo corresponden. Recuerden que tenemos el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo de detección y la multiplicación de los tres, tenemos el riesgo de auditoría. Bien, entonces el primero me dice, el riesgo de que los procedimientos de control efectuados por el auditor no detecten representaciones erróneas, incluidas en ellos estados financieros. De acá que estamos hablando, ¿de qué riesgo estamos hablando? De Inherente. control. De control. No, ¿vieron que dice efectuados por el auditor? Esto es riesgo de detección. Muy bien. Detección, Ceci, muy bien. Lau también, sí, es el riesgo de detección. Esto acá yo se los anoté, ahora después se los muestro. Bien. El riesgo que pueda existir de manera intrínseca, por la propia naturaleza en toda actividad, y que se pueda generar por factores internos y externos. Este acá, ¿de qué riesgo estaríamos hablando? Inherente, Inherente. inherente, muy bien, van perfecto. ¿Sí? El riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando la información financiera, administrativa, operacional o de gestión está elaborada en forma errónea de una manera importante. Esta es la definición de riesgo Sí. de auditoría. ¿Sí? Yo, a ver, yo todos estos comentarios que les tengo acá, yo ya se los voy a pasar así, ¿bien? Yo les puse aquí.
¿tá? Para que les quede después bien armadito. Pregunta 6. ¿En qué momento se deben realizar las pruebas sobre los controles? Bueno, ¿cuándo tenemos que hacer las pruebas sobre los controles o pruebas de cumplimiento? ¿Alguien sabe? Depende de qué tan buenos sean los controles, o sea, de qué tan... Se tiene que hacerlo más cerca de la fecha de No, la en auditoría. realidad se pueden hacer en cualquier momento, ¿sí? Lo que tenés que validar es que esos controles estén vigentes durante todo el año. Vos lo podés hacer en enero, marzo, podés seleccionar controles, no sé, conciliaciones bancarias, son mensuales, tenés 12 durante el año, seleccionás 4. Lo importante de cuando uno prueba un control es verificar, ¿sí?, que estén vigentes durante todo el año que vos estás auditando. ¿Bien? Entonces acá la opción correcta es esta de aquí. En cualquier periodo intermedio o al cierre del ejercicio, aunque debería obtener evidencia sobre si hubo cambios con posterioridad al periodo intermedio y evaluar si debe obtener evidencia adicional para cubrir todo el periodo en relación al cual se tiene previsto confiar en los controles. ¿Sí? Uno lo puede hacer. Yo, por ejemplo, cuando voy a auditar una empresa, puedo hacer una visita interina, ¿sí? Una visita interina es antes de que cierre el ejercicio, me voy a la empresa y, no sé, poner en septiembre, estamos auditando 31 de diciembre, me voy en septiembre y selecciono ciertos controles hasta septiembre. Después hago una visita final y en la visita final termino de hacer algunos controles, o sea, no sé, de octubre y noviembre, y empiezo a hacer los procedimientos sustantivos. ¿Bien? Se puede hacer en cualquier periodo. ¿Sí? Se puede hacer incluso si es una empresa capaz que no tan grande y tiene controles, si vos planificaste una sola visita, que las visitas por lo general finales son después de que uno cierra balance, que el cliente cierra balance, se puede ir posteriormente y hacer ahí los controles. ¿Sí? Pero tenés que tener evidencia de que ese control funcionó durante todo el ejercicio. ¿Bien? Después, esta era muy teórica, sinceramente. A ver qué tengo acá, consulta. Seba, no entendí la consulta que me hiciste en el chat. Sí, profe, lo que yo nombré de que se tenía que hacer lo más cerca posible a la fecha de cierre de ejercicio, ¿eso con qué me confundí? ¿Con algo que vimos? Pues me parece que en algún momento lo vimos. Capaz que viste con algo de inventario, roll forward, back forward, algún nombre de eso en inglés. Sí, no, sinceramente no sé. Sí, sí. Ah, Capaz sí, que me sí. confundí con algo. Sí. Ahí en el chat dice que ya dijimos algo de eso y se ve que se me mezcló. Para mí. Busquen y me avisen. ¿Sí? Porque me avisen. ¿Sí? Bueno, y estas fueron las preguntas teóricas, básicamente. ¿Sí? 6. Ahora voy a hacer inventarios. Bien, y en inventarios, estos ejercicios de inventarios, aquellos que hicieron la primera revisión 2019, es idéntico. Idéntico. Ni siquiera los valores cambiaron, nada. ¿Sí? Lo único que cambiaron fue el nombre. Hasta los números del remito y todo es idéntico. ¿Sí? Yo lo hice mental. Por acá lo tengo mental, hecho mental, ¿sí? Pero después les paso la solución, obviamente, completa, que es la misma que la de 2019. Lo único que hice fue, como les comentaba, cambiarle el nombre, porque es idéntico. Cuando le digo idéntico, es idéntico, se lo cambia esto. A ver, vamos a hacerlo juntos, igual para ir repasar inventarios. Bien, Facu, dime. no, perdón, que estaba buscando los apuntes, lo que vimos ayer en la clase para lo que preguntaba el compañero, y creo que era de inventarios, que dijimos que la oportunidad de las pruebas, que si las pruebas de control daban que tenía controles eficientes, se puede hacer antes del cierre. La prueba sustantiva se puede hacer antes o después. Sí, Sí, sí. exacto. De Capaz que hecho, venía ahora, por de ese hecho, lado. ahora vamos a mencionar algo porque me preguntan acá en la última pregunta está relacionada a eso. ¿Sí? Oportunidad. Eso se llama cuando hacemos antes o después. Si lo hacemos antes, se hace el 31 de octubre, se hace un roll forward, ir hacia adelante. Forward hacia adelante. Si vos querés, puedes hacer un inventario posterior a fecha de balance. Vos tenés el 31 de diciembre y como tenés buenos controles, se hace posterior. Entonces se hace, no sé, 31 de enero. Tenés que ir hacia atrás. Se llama back forward, creo. Back roll. Ir hacia atrás. ¿Sí? Y ahí tenés que analizar procedimientos. Pero ojo, eso es una prueba sustantiva. Y esto que estamos hablando acá, estamos hablando de pruebas de control. Son cosas distintas. ¿Sí?
No confundir. Esto es prueba sobre control y lo que hablamos ayer era una prueba sustantiva. Si podíamos adelantar o atrasar el recuento físico. Eso es una prueba sustantiva. Bien. Y estamos hablando de pruebas de controles. Ojo al gol ahí, por favor. Bien, bien, ahí igual con la aclaración. Vamos acá con bueno, a hacer esta de inventarios. Me dice, usted está a cargo de la auditoría de la empresa Pintrax, sociedad anónima, que se dedica a importar y vender en plaza repuestos de camiones de carga. El 31 de diciembre de 2023, cierra el ejercicio económico. Su equipo de auditoría realizó un recuento físico de inventario y le presenta la siguiente información, ¿sí?, en los papeles de trabajo para que usted pueda evaluar y concluir. Me dan las cantidades según el auxiliar o, bueno, la contabilidad. El recuento físico es lo que nosotros contamos. El importe valorado, ¿sí?, costo unitario y BNR. Bien. ¿Cómo llego a estos valores? Bueno, muy sencillo, ¿no? Si dice según auxiliar, son las cantidades por el costo. Bien. Ahí llegan a este valor. ¿Sí? Bueno, información adicional, me dice moneda funcional del dólar. El último documento emitido fue la factura 253 y el remito 1007. Entonces me habla de la pregunta 7 sobre producto XX. ¿Sí? Me fijo en el producto XX. Acá tengo una diferencia. ¿Sí? Rápidamente me digo que acá hay 45 unidades de diferencia. Bien. Y también tengo una diferencia acá en los costos. Mi costo está por encima del BNR. Entonces ahí te voy a tener que hacer dos análisis por separado. Uno, vamos a ver si tengo que ajustarlo, si esto es correcto, ¿sí? Y otro es la evaluación. Uno relacionado a existencia y otro relacionado a evaluación. Son dos procedimientos totalmente distintos, ¿sí? Bueno, me dice, producto aquí. La diferencia identificada se debe a que el cliente necesitaba en forma urgente la mercadería, por lo que le solicitó al encargado de depósito que se le entregara lo antes posible. La mercadería no fue facturada, pero se entregó acompañada del remito 1005. O sea, este se contabilizó antes del ejercicio, antes de la fecha de balance. ¿Qué me responden? Sí, muy bien, sí, porque es anterior al 2007. Entonces, yo di de baja, pero mi inventario, a ver, no, perdón, no di de baja mi inventario, acá lo veo, no lo di de baja, ¿sí? Y no se facturó, bien, pero la mercadería, por lo que dice acá, se entregó acompañada del remito, ¿sí? Su asistente ha verificado que el gerente de venta autorizó esta situación y que como evidencia, además de un correo electrónico, colocó su firma en el remito que viajó con la mercadería. Por dicha razón, no existe riesgo y la diferencia se considera aclarada. De acuerdo con toda la evidencia obtenida, indique cuál debería ser el total del ajuste a proponer si corresponde en relación con el producto XX. Entonces vamos por parte. Primero, mi contabilidad dice 1245. Yo conté 1200. ¿Sí? ¿Tengo que hacer algún ajuste acá con esta situación que me están dando? La pregunta que me tengo que hacer es si la mercadería fue entregada o no. Si salió la mercadería. Sí, fue entregada, así que sí hay que ajustar a 1200. Perfecto. Tengo que ajustar a 1200. Ese es el primer paso. ¿Cuánto voy a ajustar? Bueno, voy a ajustar 45 unidades, doy de baja, por el costo. ¿Sí? Porque se me van el costo. 45 por 150, vayan anotando ahí. ¿Sí? Ese es el primer ajuste que tengo que hacer. Y después una consulta. Una vez que yo tengo las unidades correctas, que son 1200, ¿sí? ¿Qué otro análisis tengo que hacer? Tengo que hacer el análisis de BNR, de costo contra el BNR. ¿Y qué sucedió acá? Mi costo está por encima. Entonces, ¿tengo que hacer algún ajuste de evaluación? Y si es así, ¿por cuánto será? Y habría que hacer los 1200 por 10. Notable, Mauri, muy bien, los 1200, que es la realidad, lo que realmente tengo, ¿sí? Ya lo ajusté, ¿sí? Primero hice 45 por 150, ahí ajusto mi contabilidad a 1200 unidades, y tengo que ajustarlo ahora a la evaluación, que esté correctamente evaluado. Comparo costo con BNR, mi costo está por encima de lo que espero ganar, entonces lo tengo que bajar, ¿sí? ¿Cuánto es la variación? Son 10 pesos por unidad, son 1200 unidades. Bien, entonces, ¿cómo me queda la solución? Me queda así.
El primer ajuste tengo que ajustar las unidades. Dijimos que eran 45 unidades, ¿sí? Por 150. Cuando hacen ajuste de unidades se hace por el costo unitario. ¿Sí? 6.750. Y después dijimos también tenemos que ajustar la evaluación. ¿Sí? ¿Cuántas unidades tienen realmente? 1.200 por 10, que es la diferencia. Entonces se suman los dos, el ajuste correcto le da 18.750. ¿Sí? La opción correcta, la 7 es la B. Facu, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dime. O sea, no estaba la opción, pero a mí cuando planteé el primer ajuste me quedó la duda de por qué hacerlo al costo unitario y no al BNR, que sabés que en realidad sería lo correcto. No, porque te comento. Cuando vos ajustás unidades, el asiento que vos hacés por diferencia de stock o por una... Este es un asiento por una venta. Entonces, ¿vos qué asiento hacés? Costo de venta contra mercadería. Las mercaderías siempre van al costo. Se utiliza el costo para dar de baja la cuenta mercadería. Ahora, cuando ustedes están haciendo un análisis de costo unitario y BNR, las cuentas a utilizar son otras. ¿Sí? Son pérdida por deterioro o por desvalorización contra una provisión por desvalorización. ¿Sí? Por eso Que yo le si, digo, cuando si estuviésemos ajustan en un caso, unidades, utilizan el costo. Cuando van a hacer el asiento o el ajuste o el análisis de evaluación, la cuenta utilizada es provisión por desvalorización. ¿Qué sucede? Que a mí me preguntan inventario. Inventario tienen esas dos cuentas, por eso la sumo. pero si vos, por ejemplo, tenés una mercadería valuada al BNR, también cuando vayas a hacer vas a extornar una venta, también para el costo de venta tomás el costo unitario. Sí, siempre. Ah, o sea, ese dato lo tenés que tener sí o sí, nunca va a pasar que tengamos solo BNR. No, no sé, no he visto. Si encontrarme, pasás y te ayudo con gusto, pero no he visto. Te pueden decir que están valuadas el año pasado a BNR y que la pérdida del año pasado fue 10. Entonces te dicen, no, están valuados a BNR 130 y la pérdida fue de 20. ¿Cuál es el costo unitario? 150. Se suma la evaluación del BNR más la pérdida. Ahí llegas al costo. ¿Sí? Hay unos videos introductorios de eso en inventarios que se llaman planillas de evaluación, pero eso ya es muy de CG2, CG3. No he visto acá en auditoría que te pregunten eso. ¿Sí? Pero sí te lo pueden dar. Te pueden decir, el BNR del año pasado fue tanto, la pérdida fue tanto, están valuados a BNR, entonces para llegar al costo se suman esos dos conceptos. BNR del año pasado más la pérdida. Y ahí llegas al costo este año. ¿Sí? Pero ya sería demasiado. Sí, no he visto, pero, o no me acuerdo, sinceramente, pero no, quédate tranquila. ¿Sí? Continúo entonces, esta era la B, 7B. Vamos con la 8. La 8, a ver si tengo diferencias con II, tengo 50 diferencias. Tengo contablemente 1200 y 1250 con T. En cuanto a la evaluación, ya podemos ver acá que no hay lío, no hay problema, porque mi costo está por debajo de BNR. Entonces no voy a tener ajuste de evaluación. Pero de unidades, vamos a ver qué sucedió. Al momento de efectuar el recuento físico del inventario, el equipo... Al momento de efectuar el recuento físico del inventario, el equipo de trabajo pudo verificar que existían 50 unidades de este producto que correspondían a un pedido realizado por un cliente que había sido empaquetado y dado baja de stock, apartándose y identificándose a la espera de la entrega de las unidades en el depósito. O sea, en resumen, yo como auditor fui a auditar, estoy contando las unidades, veo que hay una cantidad de unidades ahí y después separado visiblemente en otro lugar hay una que dice para fulanito de tal, identificado con la factura XXX, esperando a que vengan a buscarlo. ¿Sí? Pero está separado del otro stock. Estoy bajando bien a tierra lo que me están diciendo acá. El cliente tuvo problemas para venir a retirarlo y solicitó por escrito que quedaran en el depósito de la empresa hasta principios de enero, asumiendo los riesgos de las mismas. La documentación asociada a esta venta fue la factura 251, que es anterior, se contabilizó, y el remito 1008, que fue posterior. Entonces la pregunta del millón es,
¿Está bien que la empresa haya dado de baja esta venta? Con todo este comentario que me están diciendo acá, ¿no? Que el Y responsable o el problema Sí, que porque lo tiene tuvo por con... escrito, que se está hacía bien, cargo de los gastos, de los... se hace cargo de los riesgos del cliente. Exacto, asume riesgo, no ajusto. Muy bien, Guille. Para mí no hay que ajustar nada. Leti, perfecto. ¿Sí? Efectivamente, diferencia aclarada, no se propone ajuste, porque está bien que se haya bajado. Yo tenía todo pronto. Va, este cliente, ¿no? El Pimtrack, tenía todo pronto. Falló el cliente y el cliente le avisó, mira, no voy a poder ir, por favor, guárdamelo, se me complicó, cuando regrese lo paso a buscar, pero yo asumo los riesgos si le pasa algo. ¿Sí? Entonces, así, con esa información la venta queda concretada. ¿Sí? La pregunta 8 efectivamente es esta, la D. A ver si les puse algo más. Yo no, le marqué la opción correcta. La 9, ZZ. ¿Qué pasó con ZZ? Tengo la misma cantidad de unidades. El costo, ¿sí? No tengo nada por ahí. Y acá el costo está por debajo del BNR. No tendría problema con valuación. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en la 9? No se debe realizar ningún ajuste, se debe realizar un ajuste de evitando el rubro, se debe de evitar inventarios. Dado que el valor neto de realización es mayor que el costo, se debe realizar un ajuste al inventario. ¿Qué opción marcarían? La A. La A, muy bien, la A la correcta. ¿Sí? ¿Se dio en cuenta por qué, no? No tengo diferencia de stock, no hay, y el costo está por debajo del BNR, no tengo ningún problema. ¿Sí? Si hubiese estado el costo por encima, ahí capaz que tenía problema de evaluación. ¿Bien? Con la información que tengo, no tengo que hacer ningún ajuste. Muy bien los que marcaron la A. Vamos con la pregunta 10. El balance al 31 de diciembre de 2023 presenta un saldo de importaciones en trámite. ¿Sí? Se procede a solicitar las carpetas de importación asociadas y me proporcionan el siguiente detalle. Y acá voy a hacer una pausa y a ver quién se anima a decirme qué es una importación en trámite, qué condiciones tiene que cumplir para que sea una importación en trámite. El conocimiento de embarque tiene que ser antes de la fecha de lance Perfecto. y el DUA posterior. Y el DUA, muy bien, Bruni, y el DUA posterior. ¿Sí? Más que el DUA, por las dudas, le hago una aclaración. Yo por lo general tomo el DUA, porque el DUA es el documento único aduanero. Significa cuando la mercadería se nacionalizó en territorio uruguayo. La fecha que salió, digamos, de aduanas. Pero, ojo al gol, la fecha más importante, si te dan esto, DUA, o fecha de recepción de mercadería, adivinen con cuál de las dos me quedo. De recepción. De recepción, porque importación en trámite es que todavía ya es tuya, pero todavía no te llegó al depósito. Eso es una importación en trámite, conceptualmente. ¿Tá? Entonces, si ¿sabes por qué hago esta aclaración? Porque no me acuerdo si fue en febrero del 2023 o 2022 que pusieron eso, ¿sí? Que le pusieron fecha del DUA y fecha de recepción. Y créanme que cambiaban un poquito. Ojo al gol, fecha de recepción. Si tiene la fecha de recepción, me quedo con esa. Esa es más importante que el DUA. ¿Sí? Pero acá no me dice nada. Tengo la fecha de conocimiento de embarque, muy bien, y la fecha del DUA. Recuerden los tips, ¿sí? Para hacer entonces una importación en trámite, la fecha de conocimiento de embarque anterior al 31 de diciembre, por ejemplo esta, ¿verdad? Y la fecha del DUA posterior, por ejemplo esta. ¿Sí? Entonces, de estas dos carpetas, la única que es importación en trámite es la primera. ¿Sí? La segunda no, la descarto. ¿Por qué? Porque la fecha de conocimiento de embarque es posterior. ¿Sí? No se han transferido todavía los riesgos. Y esto lo agarro con pinza también. Esto es una simplificación de los auditores. ¿Bien? Porque en realidad, yo no sé si se sigue dando ahora en la facultad, pero en realidad uno dice que es de uno, ¿sí? Que es mía cuando se transfieren los riesgos. Y para eso existen una cantidad de lo que se llaman Incoterms, ¿sí? Que eso se daba en negocio con el exterior. No sé si sigue existiendo, pero existe el FOB, el CIF, capaz que ese lo conocen más, Ex-Work, y hay un sinfín de Incoterms. Y esos son los que te dicen cuándo se da transferencia de riesgo. Bien, pero bueno, nosotros a forma de
¿cómo decirles?, de simplificar nuestros análisis, nuestros procedimientos, y mismo en la facultad se toma como esa fecha el conocimiento de embarque. ¿Sí? Bueno, dicho todo eso, es anecdótico Facu, nada más. Sí, una pregunta. O sea, la fecha de conocimiento de embarque, digámosle que es en el momento que contabilizás importaciones en trámite, ¿no? sí, contra una provisión por lo general. Contra una provisión. Ta, y después cuando está el DUA o la fecha de recepción, ahí sí pasa a ser mercadería, ¿no? Sí, O es ahí parte lo de que alimentario. haces, ahí lo que haces es activas, puede ser materia prima también, materia prima, mercadería contra la importación, da de baja la importación en trámite. Está Noche, genial. ¿sí? Gracias, Bueno, Facu. de nada. Acá lo que tengo que hacer entonces es sumar todos estos valores, 140.800, 15.000 y 2.500, ¿sí? Eso si suman todo, me da la de abajo, la opción D, ¿sí? Ahí, que no me... Una consulta. Dime. Es medio invento esto, ¿no? Porque el despachante no te puede facturar antes que esté el DUA. Ahí ya técnicamente me matás. No Ah, sé. pues si no hay DUA, el facturante, el despachante no tiene nada. Por eso me quedó duda acá de eso, pero No. no, es medio particular en realidad. Ahí, sinceramente, cómo se maneja el despachante y todo lo demás para la factura, no lo sé. Yo ¿Sí? en las experiencias que he tenido, que he visto, casi Ujú. siempre antes de que esté el DUA, ellos piden un anticipo y después de que está el DUA, te envían el DUA y la factura del despachante. Pero es lo que he visto en la práctica, no sé teóricamente si es así también. Sí, no, sinceramente no sé cómo es ese manejo interno, no lo sé. Pero bueno, ahí, listo, oye, se me estaba descargando. Y bueno, vamos con la última, ¿sí? La última pregunta es la pregunta 11. La pregunta 11, vamos a retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior, sí. Bien, me dice, si el recuento no se hubiera efectuado al cierre del ejercicio, 31 de diciembre, sino 2 meses antes de balance de las siguientes opciones, marque la que considera más adecuada. Bien, si el recuento no se hubiera efectuado al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 2023, sino 2 meses antes, el 31 de octubre. ¿Cuál de las opciones será más adecuada? Entonces vamos a hacer una pausa antes de leer las preguntas. ¿Qué es necesario para yo adelantar mi recuento físico o atrasarlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer sí o sí? ¿Alguien sabe? Poco de confianza. Un enfoque de confianza. Primero, lo que tengo que hacer es que la empresa haga recuentos físicos en forma rotativa, como hemos visto en ejercicios anteriores. Te dice que la empresa hace recuentos e inventarios rotativos todos los meses y en el año llega un 100%. Entonces, si la empresa hace eso y yo pruebo esos controles y está todo ok, ahí sí puedo yo decir que la oportunidad se llama, el momento en que voy a hacer la prueba sustantiva, ¿sí? El recuento físico, lo puedo adelantar 2 meses o incluso se puede atrasar. Esto se puede aplicar para, en este caso, o lo que comúnmente hemos visto, para inventarios, pero también para la circularización de deudores, de acreedores, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, estoy en una empresa que tienen a una persona que todos los meses se le hace un intercambio de estado de cuentas con sus clientes y concilia, bueno, eso es un control que se está realizando, ¿bien? Yo si veo, pruebo eso y está todo ok, podría llegar a adelantar o incluso atrasar un poco, o sea, hacerla después la circularización. Pero no me quedo ahí, ojo, si yo adelanto el procedimiento, como en este caso, 31 de octubre, lo adelanté 2 meses, ¿sí? Yo tengo que opinar no al 31 de octubre, tengo que opinar al 31 de diciembre. Yo adelanto el procedimiento, pero desde el 31 de octubre al 31 de diciembre tengo que hacer procedimientos complementarios. Me tengo que fijar cuáles fueron los principales ingresos, las principales salidas de inventario en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que yo les puse? Acá, a mí al principio, me había guiado con la B, pero en la B está incompleta. Miren lo que dice.
obteniendo las explicaciones de las diferencias encontradas y realizando una revisión de los movimientos desde la fecha de recuento, 31 de octubre, hasta la fecha de cierre, se podría obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir sobre el inventario. Eso sería un procedimiento que estaría bien, pero me falta la parte de que hable de los controles, si hay controles por parte de la empresa. Entonces, la opción correcta acá es ninguna. La cátedra marcó esta, ¿sí? Lo pueden ver también, es idéntico a la primera revisión 2019, ¿sí? ¿Y dónde tengo aquí el 11? Yo les puse la D, obviamente. La opción B está incompleta. A mí me hubiese gustado marcar esa, pero está incompleta. ¿Qué le faltó? Que me mencionaran, ¿sí? Que se tienen que hacer pruebas de controles o pruebas de cumplimiento sobre la existencia de los inventarios y que los mismos sean eficientes, ¿sí? ¿Qué sucede? Miren, en la C habla algo de eso, ¿sí? Se podría efectuar el inventario 2 meses antes de siempre que se hayan efectuado pruebas de controles asociadas a evaluación. No, esto está mal. Yo estoy haciendo inventario. Recuerden que el inventario ataca el objetivo de certeza, no de evaluación. Entonces, si me hubiesen puesto la opción B y C son correctas, estaba mal también. Porque yo tengo que probar que se hagan controles, pero sobre la existencia. Recuento físico es existencia, no evaluación. ¿Sí? Ojo con esto. Si lo hubiesen marcado B y C correctas, las descartaba esta también, porque acá me dice evaluación. Si me hubiese dicho certeza, o como hemos visto en otros exámenes que me dice, el cliente que está que estás auditando realiza recuentos rotativos mensuales. Si te dice algo eso y nosotros probamos y está todo ok, ahí te marco la B de una. Pero tienen que haber pruebas, ¿sí? Para yo poder adelantar o atrasar, ¿sí? Una prueba sustantiva, tengo que tener controles, ¿sí? Probados. Tengo que confiar en esos controles y que efectivamente fueron realizados. ¿Queda claro esta, la 11?
Buenas, buenas. Bueno, bienvenido de nuevo. Estamos continuando con esta clase de repaso. En esta oportunidad vamos a hacer el examen de julio 2023, pero solamente vamos a atacar los ejercicios de la primera parte, que fueron cortitos, fueron todos relacionados a inventario y fueron 3 ejercicios. Así que este video o esta clase va a ser bien cortita. Bueno, me dice, ejercicio 1 de inventarios. La pregunta 1 me dice, dentro del programa de trabajo del capítulo de inventarios y cuentas relacionadas de retail, su asistente definió como procedimientos de auditoría lo siguiente. Revisión de los mayores a los efectos de identificar movimientos inusuales o llamativos. Vamos a marcar esta palabra. Selección de una muestra de imputaciones y su cotejo con documentación de respaldo. Entonces yo marco esto porque la pregunta me dice, ¿qué procedimientos planteó su asistente? A ver qué me dice. Muy bien, Guille. Guille me responde, estas son pruebas sustantivas, ¿sí? Y vieron que yo puse movimientos es una transacción, y una imputación también es un registro contable, ¿bien? Entonces son pruebas sustantivas sobre transacciones. Bien, esa sería la respuesta. Muy bien, Guille, Elo, marcaron la opción B. ¿Alguna duda? Consulta de esto. Sigamos con la 2. Esto puede llegar a ser muy preguntado. Recuerden que los últimos exámenes y revisiones muy teóricos, ¿sí? Pregunta 2. Usted se encuentra realizando la auditoría de retail al 30 de junio de 2023. La empresa de retail se dedica a la importación de electrodomésticos y ventas al por menor de los mismos en plaza. De relevamiento del proceso de compras por importaciones, usted detecta los siguientes riesgos en el proceso de importaciones. ¿Sí? Me dan unas situaciones. Yo tengo que saber si es un riesgo inherente, un riesgo de control o un riesgo de detección. Al realizar una compra, retail no documenta órdenes de compra u otro documento en donde se detallan las condiciones de precio de compra acordadas con el proveedor. ¿Sí? No hay órdenes de compra. Cuando los proveedores envían las correspondientes facturas, no se realiza un control de factura recibida contra las condiciones de compra acordadas previamente, específicamente contra precio y calidad. Cuando se recibe la mercadería en el depósito, no se documenta un control que asegure que lo que el proveedor factura corresponde con las unidades recibidas. ¿Bien? Y esto de acá, básicamente, ¿sobre qué me está hablando? ¿Sobre qué tipo de riesgo me está hablando en esos 3? Riesgo de control. Son casi todos riesgos de control. Le falta de algo. Falta por parte de acá de una orden de compra, un control. En este también no se realiza un control. Y acá me menciona también que no se documenta un control. Son todas sobre el riesgo de control. ¿Bien? Entonces me dice, debido a las situaciones anteriores, usted concluye que en el capítulo inventarios existe un riesgo inherente alto. Me dice que estas situaciones, ¿sí? Él concluye que por estas situaciones existe un riesgo inherente alto. Analice lo indicado anteriormente e indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Básicamente es, esto de acá, ¿me habla de riesgos inherentes o de riesgo de control? Dijimos. Esto me habla básicamente de riesgo de control. Entonces, esta conclusión a la que se arribó ese auditor no es correcto, ¿no? Porque me habla de riesgo inherente. ¿Bien? A ver. La C me dice, me comentan por ahí, dice, vamos a leer la C. O sea, esta ya la descarto porque dice que es correcta, ¿no? No es correcta, porque estamos hablando de riesgo de control. Esta también. ¿Sí? También es incorrecta. La C me dice, la conclusión arribada no es correcta, ya que los riesgos identificados no afectan el riesgo inherente de este capítulo. Sin embargo, usted considera que para mantener el riesgo de auditoría en un nivel adecuado debe aumentar el alcance de los procedimientos sustantivos, ¿sí? Del capítulo inventarios. Este está perfecto. Y adicional a eso, no tengo la opción, pero sí, adicional a eso, todo esto lo que yo detecté, se lo voy a mencionar en una carta de comentarios. Pero bueno, la opción correcta es esta de aquí. La conclusión no tiene impacto en los estados financieros, debería preparar una carta de comentarios. No. Esto de acá
me aumenta el riesgo de control, ¿sí? Entonces yo, como me aumenta el riesgo en sí después de auditoría, voy a tener que hacer más procedimientos para disminuirlo, ¿sí? La opción correcta, muy bien, la que dijo la compañera es la C, ¿sí? También Leti, muy bien, Mari, Lau, todos, muy bien, ¿sí? Facu, ¿Te escucho? entonces, ¿el riesgo de control no afecta al riesgo inherente, como quien dice? No, son distintos riesgos y la mezcla de ellos es que lleva al riesgo de auditoría. Tengo riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección, se multiplican y llegas al riesgo de auditoría. Si vos tenés uno de esos riesgos muy altos, inherente, de control o detección, tenés que tratar de hacer procedimientos para bajarlos. Siempre uno trata de, como auditor, minimizar riesgos. No sé si te aclaré la consulta. Sí, o sea, los tomo como que son independientes de control Sí, inherente. exacto, son independientes y si vos tenés uno de ellos alto, tenés que hacer procedimientos para disminuirlos. ¿Bien? Vale, bárbaro, gracias. Entonces, si el riesgo de control es alto, vas a aplicar un enfoque sustantivo, o sea, no vas a hacer enfoque de confianza, ¿no? Por eso también es que va a ser más alto el alcance de las pruebas. Ahí ya. Lo que pasa es que capaz que vos tenés algunos procedimientos que sí te valen la pena y sí lo vas a probar igual, de todas formas. Depende un poco de cómo es la situación que te den. ¿Sí? Si estamos hablando de esto de acá, capaz que hay otro control. Esto estamos hablando de inventario. Capaz que hacen recuentos rotativos del inventario. Yo ese lo voy a tener que probar. Por más que esto de acá son riesgos altos, me están aumentando el riesgo, hay otro control que realizan que es correcto. ¿Sí? Hacen recuento físico todos los meses. Entonces sobre ese sí voy a confiar. Sobre esto de acá no me sirven de nada, pero el otro sí. Por eso no es que por una cosa ya descarte otra. No es tan así. Bien. Bueno, pregunta 3. Y esta vamos a hacer la que es numérica y sale, vamos a hacerla en conjunto. Dentro del capítulo de inventario de retail se mantienen 5 unidades del artículo de aire acondicionado XB2000. De su evaluación se sabe lo siguiente. Las 5 unidades fueron adquiridas con fecha 20 de junio a un proveedor de plaza por $1000 cada una. Son 5 unidades, cada una me salió 1000. Asimismo, el proveedor incluyó un total de $100 en concepto de costo de transporte. O sea, por las 5 unidades tengo $100. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si yo le llevo a preguntar, ¿cuál es el costo total por estas 5? ¿Cuánto tuve que pagar por estas 5 en dólares? Ustedes me dirían 1100. 5.100. Y si yo quiero saber el de una sola, Lo divido 5.100 entre dividido 5. 5. 1020. 1020. Perfecto. 5.100 dividido 20. Perfecto. Después me dice, la siguiente es la información de los tipos de cambio del dólar estadounidense respecto al peso uruguayo, siendo esta la moneda funcional de la sociedad. ¿Cuál? El peso uruguayo, la moneda funcional. ¿Sí? Yo tengo dólares, tengo que convertirlo a pesos. Recuerden que estamos hablando de inventario. ¿Sí? Tengo que utilizar el método temporal para traducirlo, ¿sí? Para convertirlo, método temporal, y los inventarios van a tipo de cambio histórico, tipo de cambio de la compra. Cuando se compraron, el 20 de junio, me fijo el 20 de junio y es 11. Entonces acá, a ver si puedo marcárselos, sería, como dijimos, entonces sería 5, si quieres hago total, 5.100 dividido 5, ahí tengo el costo de una, ¿verdad? Y esto por ¿cuánto? Por 11. ¿Sí? Y esa opción me da la C.